Esto es lo más extraño que jamás alguna vez alguien me haya contado, y aunque no puedo dar veracidad de la historia al 100%, no puedo dudar mucho de esta, ya que me la contó mi padre, y él es alguien que no miente, y menos en este tipo de cosas. Mi padre se llama Agustín Chávez y nació en un pueblo llamado Paso del Río en el estado de Guerrero, México. Cuando mi padre tenía unos 15 o 16 años, aún vivía con sus padres en lo que podemos considerar el rancho de mis abuelos. En ese tiempo del que les hablo, por ahí de los años 80, en el poblado se empezó a dar una extraña pandemia que atacó a este como a varios pueblos cercanos. Aquel padecimiento, según cuenta mi padre, se inició cuando un señor llamado Silverio dijo haber comido un taco de comida que una anciana le ofreció cuando se la encontró en medio del bosque. Esa mujer, según relata, se le apareció por el sendero ofreciéndole alimento a Silverio, quien tenía mucha hambre y lo aceptó. Sin embargo, al paso de las horas se empezó a sentir muy mal. Esa misma noche cayó enfermo de síntomas un tanto extraños. Su piel se puso amarilla, sus labios se tornaron de color morado tirándole a negro. De sus ojos salía una secreción sólida, muy parecida a un grano de sal, y lo más extraño era que solo pedía tomar agua, nada más agua, no ingería alimento alguno. Silverio no duró mucho en esas condiciones, quizás 1 o 2 meses antes de que pasara a mejor vida. En ese tiempo se le hizo todo lo que estuvo en las manos de su familia, pero no se le halló nada malo. En ese mismo tiempo a diario se reportaba 1 o 2 personas del pueblo que empezaron con los mismos síntomas. Nadie sabía bien qué tan contagioso era eso. Tampoco sabían cómo era que se transmitía y mucho menos si era mortal. Había gente que seguía con síntomas, pero no les ocurría nada fatal, mientras que a otros sí. Al no tener mucho conocimiento médico, se empezó a atribuir eso a una posible maldición, a que quizás Silverio había sido maldecido de alguna manera por esa anciana, y este mal se propagó por todo el pueblo. Por varios días la gente no quiso o no pudo salir de sus casas. Se tenía miedo que se contagiaran del padecimiento que poco a poco se extendió por varios pueblos. Mi padre dice que él sí logró ver a varias personas enfermas, todos con aquellos síntomas descritos anteriormente, y afortunadamente a nadie de su familia cercana le dio algo como esto. Por un buen tiempo el pueblo se quedó vacío de gente en las calles. La gente vivía del campo y eso era prácticamente cavar su propia tumba. Fue por eso que en busca de una solución se recurrió a todo tipo de métodos, como la brujería por ejemplo, ya que tuvieron que llegar con los curanderos del pueblo para alejar este mal, pero ni así lograron algo positivo. Es aquí que entra lo verdaderamente extraño. Una tarde a un hombre del pueblo se le vio gritando por las calles. Dijo que había visto a una mujer muy parecida a la que don Silverio dijo le dio aquel taco posiblemente contagiado. Un grupo de campesinos se armó de todo tipo de herramientas y fue en busca de ella, pues creían que si la atrapaban, quizás terminarían todos sus males. Mi padre dice que no hizo nada, pero sí vio como tíos suyos fueron a apoyar con esa labor. Por boca de uno de sus tíos, escuchó decir que más de 20 hombres atraparon a aquella mujer, que se rumoraba se le encontró flotando sobre el agua del río que pasaba cerca del pueblo. Como si fuera cacería de brujas, a esta señora la atraparon y la metieron a una hoguera con leña seca y verde para que su deceso no fuera nada rápido. Según dicen, aquella bruja ardió por 3 semanas, no se desintegró,
no se calcinó. Siguió viva por días, hasta que por fin se deshicieron de ella. Casualidad o no, vayas a saber, y como dice mi padre, solo Dios sabe. Aquel padecimiento o pandemia desapareció justo cuando la bruja fue quemada. A día de hoy, aquello que pasó en el pueblo de mi padre se le conoce como la bruja de los granos de sal. Mi abuela Beatriz es una persona que toda su vida la ha vivido en el campo. Ella es originaria de un ranchito muy chico pero muy cálido en la sierra de Oaxaca llamada Tierra Colorada. Mi abuela pocas veces salió de su pueblo. En más de una ocasión mis tíos quisieron traerla a vivir a la ciudad capital, pero ella siempre se negó, pues su vida y todo lo que a ella le gustaba se encontraba en su pueblo. El hecho de haber vivido tanto tiempo en ese lugar provocó que viviera una gran cantidad de cosas que son difíciles de explicar. Mi abuela dice que en el año 1996, por el mes de julio, mi abuelo, su esposo Faustino, había fallecido, y a partir de esa fecha ella se hizo cargo de toda la granja, así como de sus hijos, que aún vivían con ella. Entre las cosas que hacía mi abuela era sacar a pastar a sus cabras, que en ese tiempo tenía más o menos unas 30. Todas las mañanas desde las 5 a.m. hasta las 12 del día, ella se paraba y sacaba a sus animales para caminar unos 5 kilómetros a un cerro donde dejaba pastando las cabras, mientras las vigilaba desde arriba. En una ocasión mi abuela dice que estaba pastando con sus cabras como ya era costumbre. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando escuchó el silbido de una persona. Aquel silbido se escuchó muy cerca, como si quien lo hiciera estuviera a unos cuantos metros de ella. Mi abuela no le prestó importancia, ya que por todo ese lugar hay muchos campesinos que salen a pastar a sus animales, y muchos son niños que suelen chiflarse entre ellos para llamarse la atención. Sin embargo, aquel chiflido se escuchó unas 3 o 4 veces más, y cada vez más cerca de mi abuela. Ella se empezó a preguntar quién estaba haciendo ese sonido, ya que no veía a nadie cerca. En ese momento se paró y vio a todo su alrededor. Dice que justo sobre la loma donde estaba sentada viendo sus animales, a unos 10 metros por encima, vio a un hombre sentado arriba de un árbol en una de sus ramas. Eso fue tan extraño para mi abuela porque ella tiene muy buena vista y dice que no logró reconocer a ese hombre. Ella se dio la vuelta y siguió sentada viendo sus animales, pero no le perdió la vista a aquel tipo, aunque no se dio cuenta cómo o de qué forma, pero cuando menos lo sintió, detrás de ella estaba parada aquel hombre. No habría pasado ni un minuto en que ella se sentó cuando, al girarse, vio a ese hombre detrás de ella. «Buenas tardes, señora. Veo que anda cuidando a sus animales». Mi abuela se dio la vuelta y al ver a ese hombre se dio un gran susto, ya que la cara de ese hombre se le hizo conocida. A quien tenía enfrente era el vivo retrato de su difunto esposo Faustino, pero no como fue en sus últimos días, sino tenía todas las facciones de cuando recién lo había conocido. Cuando tenía unos 20 años mi abuelo. Mi abuela se mantuvo firme y no demostró nada de sorpresa para no llamar la atención. Por su parte, ese hombre le volvió a preguntar qué hacía, si cuidaba a sus animales. Ella le dijo que sí,
pero al hacerlo sintió un frío muy crudo que le recorrió toda la espalda. En ese mismo momento las cabras de mi abuela se alteraron mucho, tanto que empezaron a balar todas al mismo tiempo y se echaron a correr en diferentes direcciones. Al ver eso, mi abuela se echó a correr detrás de ellas, pero a cada paso que daba lo sentía muy pesado. Era como si tuviera amarrado una piedra de varios kilos en los pies. En un último afán de volver a ver a ese hombre, giró su cabeza y vio cómo éste tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero era una sonrisa burlona, siniestra, malvada. Después de ese encuentro, mi abuela se enfermó muy feo de dolor de cuerpo, dolor muscular y de cabeza. No entendía qué le pudo haber pasado hasta que recordó aquel encuentro que tuvo con ese hombre, el cual se parecía mucho a mi abuelo. Ella cree que ese hombre era el maligno quien le había hecho algo. Fue por esa razón que durante 3 días fue a tirar una bebida que se llama pulque, justo en ese lugar donde tuvo ese encuentro, pues se dice que aquella bebida quita los malos aires y espanta a los espíritus. Quién sabe si sea cierto o no, pero mi abuela dice que se recuperó después de hacer eso. Me llamo Juan Carlos Olivera y he sido campesino toda mi vida en la Sierra de Puebla. Mi vida ha estado marcada por la tranquilidad y la rutina que es trabajar en las tierras. A pesar de vivir en un pueblo sumamente chico, nunca tuve algo extraño que me ocurriera, salvo por esa noche. Aquella fue una noche un tanto diferente. Fue más oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba el techo de mi humilde casa y el viento aullaba entre los árboles. Estaba sentado junto a un fuego que había encendido tratando de calentarme y de sacar por un momento los sonidos tan raros que se escuchaban afuera, cuando de repente escuché un golpe en la puerta de mi casa. Mi corazón se aceleró mucho, pues no entendía quién podía ser a estas horas y con este clima. Me levanté lentamente, temiendo lo peor. Mi mano temblorosa abrió la puerta, pero lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, de pie en la oscuridad de la noche, había un hombre, pero no un hombre común y corriente. Este tenía el cuerpo de un humano. Sus manos eran como las de un perro, con garras afiladas y de pelaje oscuro. Mis ojos abrieron de par a par y retrocedí instintivamente. El hombre perro me miraba fijamente con sus ojos brillantes y su boca se curvó con una sonrisa bastante maliciosa. ¿Quién eres tú?, balbuceé titubeante, apenas capaz de articular palabra alguna. El hombre perro no respondió palabras, pero su mirada hablaba por sí sola. Era una mirada llena de maldad, de un mal antiguo y profundo que parecía emanar de todo su cuerpo. Sin decir una sola palabra más, el hombre perro dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente hacia donde yo estaba. Instintivamente retrocedí aún más, sintiendo el frío del miedo recorriendo por toda mi espalda. En ese momento, un rayo iluminó el cielo y pude ver claramente el rostro de ese perro hombre. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y sus dientes estaban manchados de color rojo como si fuera sangre. Su presencia me paralizó de miedo y supe en ese instante que estaba enfrente de algo mucho más allá de mi comprensión. Eso no era un ser humano, ni tampoco un animal. Era algo oscuro y siniestro, algo que no pertenecía a este mundo.
Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta de golpe y ante la oscuridad de la noche lo único que pude hacer fue ponerme a rezar. La puerta fue golpeada por un buen tiempo. Sé que eso de allá afuera no buscaba hacerme daño, porque de haberlo querido, hubiera tirado la puerta de madera sin mayor problema. Con el tiempo los golpes calmaron y ya no se escuchó más. Por un buen tiempo me desvelaba todas las noches esperando el regreso de ese hombre perro, pero este jamás volvió a aparecerse. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.